Bienvenidos mis amados hermanos a nuestra enseñanza del día de hoy. Hemos iniciado una serie de enseñanzas con respecto a las parábolas de Jesús. En nuestra enseñanza anterior estuvimos hablando acerca de la parábola del buen sembrador, y después de que Jesús terminó de contarles esta parábola a los que lo estaban escuchando, continuó con esta otra parábola. Hoy vamos a trabajar en la parábola del trigo y la cizaña, y la encontramos en el libro de Mateo, capítulo 13, versículos 24 al 30. Yo lo voy a leer en esta versión, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es versión de traducción del lenguaje actual. Jesús les puso este otro ejemplo. En el reino de Dios sucede lo mismo que le pasó a uno que salió a sembrar en su terreno muy buena semilla de trigo. Mientras todos dormían, llegó su enemigo, y entre la semilla de trigo sembró semilla de una mala hierba llamada cizaña, y después se fue. Cuando la semilla de trigo produjeron espigas, los trabajadores se dieron cuenta de que también había crecido cizaña. Entonces fueron a donde estaba el dueño del terreno y le dijeron: Señor, si usted sembró buena semilla de trigo, ¿por qué también creció la cizaña? El dueño les dijo: esto lo hizo mi enemigo. Los trabajadores le preguntaron: ¿quieres que vayamos a arrancar la mala hierba? El dueño les dijo: no, el trigo y la cizaña se parecen mucho, y a lo mejor ustedes van a arrancar el trigo junto con la cizaña. Mejor dejen que las dos plantas crezcan juntas. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, podremos distinguir cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Entonces enviaré a los trabajadores para que arranquen primero la cizaña, la amontonen y la quemen. Luego recogerán el trigo y lo llevarán a mi granero. Oremos. Amadísimo Padre, te damos gracias en este momento, Señor, por esta bendición que tenemos nuevamente. A través de este medio, Padre Santo, poder llegar, Señor, a cada uno de aquellos, Padre Santo, que nos están sintonizando en este momento. Te pedimos, oh Dios Todopoderoso, por la provisión, Señor, diaria de este alimento espiritual. Y también por los medios, Señor, que has puesto, Señor, hoy día para que tu palabra siga llegando a tu pueblo. Te pedimos, Señor, que quites todo estorbo alrededor nuestro, Padre Santo, para que podamos percibir lo que tú tienes para nosotros en este día. Te pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, que es la semilla, caiga en esta tierra que somos nosotros, Señor, y que podamos producir el fruto a su tiempo. Te pedimos también, Padre Santo, por cada una de las familias, Señor, que cada día se unen, Señor, a estas enseñanzas. Y te pedimos, Señor, que sigas derramando todo tipo de bendición hasta que sobreabunde. Todo esto te lo agradecemos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Esta parábola que acabamos de leer continuó después de que Jesús les cuenta la parábola del buen sembrador a los que estaban escuchando, a la gente y a sus discípulos. Y a manera de introducción, la parábola del trigo y la cizaña demuestra que en esta época que estamos viviendo aún sigue el rechazo de creer en Cristo. Y algunos que dicen creer son falsos cristianos. Habrá una mezcla de muchos que no son creyentes auténticos con los que realmente han confiado en Jesucristo. Toda la cosecha enfrentará las consecuencias de la presencia de los falsos en medio del pueblo de Dios. En esos tiempos Jesús le habló de esta manera a su pueblo, porque sabía de que habían también algunos que decían creer, mas sin embargo no creían. Y para hoy tiempo estamos viviendo también, hay muchos que se han acercado a las iglesias, a los templos, no siendo verdaderos cristianos. Y es por eso de que esta parábola que vamos a hoy día tener como discipulado, vamos a poder ver lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. ¿Sabe? Dice esta parábola que leímos: el enemigo sembró cizaña entre el trigo. ¿Qué es cizaña? ¿Sabe? La cizaña es un tipo de espiga y es la más común de las 4 especies
que crecen en los campos, como se parece mucho a la espiga de cereal, a la espiga del trigo y a la espiga de la cebada, pero se parece mucho más al trigo, o sea que la cizaña es un tipo de espiga, pero que crece en los campos y no da fruto, simple y sencillamente se come a las otras plantas, le hace daño a otras plantas. Y Mateo capítulo 13, versículos 24 y 25 nos refiere a esto, porque les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. A manera de explicación de estos versículos que acabamos de leer, lo podemos encontrar en Mateo capítulo 13, versículos 37 al 38. Y la explicación es esta. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Aquí podemos ver, este problema se ha sentido o ha sucedido desde el principio de la iglesia. La iglesia local hoy día se compone de creyentes que han confiado en Cristo como su Señor y Salvador. Pero ¿sabe? Satanás, que es el padre de la mentira, que ha venido a robar, a matar y a destruir, también se mete en medio de las iglesias. De hecho, muchos que se dicen ser creyentes no lo son. Estos creyentes son falsos y desvían a los verdaderos hijos de Dios, de lo que Dios quiere que hagan, y hacen daño al testimonio del pueblo de Dios ante los demás también. ¿Sabe que hay falsos cristianos que hacen un daño al reino de Dios, dando un mal testimonio? Usted conocerá a más de alguno que da mal testimonio de nosotros como verdaderos cristianos. Y es por eso de que a veces se nos juzga y dice, si eso es conocer a Jesús, prefiero no conocerlo. Porque hay quienes dan mal testimonio, y esa es la cizaña que ha crecido, pero ha dado un mal testimonio. Mateo capítulo 13, 26 y 27 también nos dice: y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues viene la cizaña? Y la explicación también encontramos ahí en el capítulo 13 de Mateo, versículos 39 y 40, y donde dice: el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este tiempo, de este siglo. El Señor indica que no será posible distinguir entre los dos grupos para eliminar a los falsos, porque se pueden arrancar algunos verdaderos en el proceso. Siempre nos equivocamos nosotros al tratar de juzgar por lo que se puede ver externamente. Muchas veces nosotros juzgamos por lo que vemos, pero cuando empezamos a tener una relación, una amistad, a platicar más con la gente, nos hemos dado cuenta muchas veces dentro de nuestras propias congregaciones que decimos a veces: uy, no, ese hermano es bien enojón, mire la cara de enojón que tiene. Pero cuando empezamos a tratar a la gente nos damos cuenta de que no son así, de que son personas totalmente diferentes a nuestros pensamientos o a nuestra manera de juzgar. También caso contrario, podemos decir, ¿verdad? Uy, qué buena gente es ese hermanito, mire cómo ayuda a los demás, mire cómo es esto, pero en realidad afuera dan un mal testimonio. Por eso muchas veces nosotros nos equivocamos al tratar de juzgarlo por lo que se puede ver externamente. Por eso será necesario esperar hasta el juicio final de esta época, cuando Dios separará entre los creyentes auténticos y los falsos creyentes. Mire, Mateo capítulo 13,
Versículos 28 y 30 dice, Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Versículo 29, Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con él el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo y ponerlo en mi granero. La explicación de esto lo encontramos en Mateo 13, 41 al 43. Y dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga, dice la palabra de Dios. ¿Sabe, mi amado hermano? Como cristianos auténticos, podemos asegurarnos de la realidad de nuestra propia fe. A la vez, podemos examinar las enseñanzas bíblicas y la doctrina en la iglesia para asegurar que se conforma a la palabra de Dios y no a la opinión natural de los hombres muchas veces. La iglesia debe de ser una luz en medio de la oscuridad, no otra copia de lo que este mundo produce. Es por eso de que nosotros como cristianos verdaderos, los que seguimos, los que confiamos en la palabra de Dios y no los que nos apoyamos en nuestra propia opinión, como dice la palabra de Dios, ¿no? Nosotros, la iglesia, somos la luz en este mundo de oscuridad. Por eso esta parábola nos enseña a nosotros que hoy día es necesario que nosotros conozcamos bien de la palabra de Dios, la Biblia, para que nadie con palabras bonitas pueda venir y decirnos otra cosa que no es. Hay diversidad de doctrinas de religiones que hoy día se profesan decir que son seguidores de Jesús, que creen en Jesús, pero actúan de una manera totalmente diferente. Un verdadero cristiano es el que hace lo que la Gran Comisión nos dice, id y predicad por todo el mundo. Aquellas personas que no conocen el Evangelio, no dicen vayan y predícanle a los que ya conocen el Evangelio y tráiganlos para acá. Porque ¿cómo podemos predicarle a los que ya conocen? Nuestro trabajo es de llevar a nuestras iglesias a los que no conocen lo que es Dios, lo que es Jesús y lo que es el Espíritu Santo para nosotros como creyentes. Y no a los que ya conocen, porque por eso es fácil eso. Por eso dice lo que estuvimos viendo en estudios anteriores, de que el ser seguidor de Jesús no es fácil, tampoco es difícil. Tendremos luchas, tendremos trabajos duros. Y uno de estos trabajos duros es el de que nosotros, ¿verdad? Como verdaderos cristianos, debemos de hacer la voluntad del Padre, lo que las Escrituras nos dicen. Y a manera de concluir esta enseñanza del día de hoy, podemos decir, mis amados hermanos, que así como surgen los genuinos creyentes de Cristo, surgen también una falsificación de hijos de Dios. Y esta falsificación no es nada menos y nada más que artimañas del diablo, quien siempre ha querido ser como Dios y cuyos hijos a menudo se disfrazan como creyentes también. Mire lo que nos dice 2 de Corintios, versículo 11, capítulo 11, versículos del 13 al 15. Esta es traducción del lenguaje actual. Dice, voy a continuar como hasta ahora, hablándole Pablo a los corintios. Así, esos falsos profetas no podrán sentirse importantes. Andan engañando a la gente, diciendo que son apóstoles de Cristo y que sirven a Dios igual que nosotros, lo cual no es extraño. Hasta Satanás se disfraza de ángel de luz.
y también sus ayudantes se disfrazan de gente que hacen el bien, pero al final recibirán el castigo que merecen por sus malas acciones. Al final se encargarán los ángeles de recoger la cizaña del reino. La eliminación definitiva la realizarán los ángeles. Lo vimos en la explicación que Jesús da cuando sea recogida la cosecha. Jesús contó esta historia, mis amados hermanos, para señalar que hay personas en el mundo, buenas y malas, y que hay personas en la iglesia que se han infiltrado también. No solamente hay trigo, sino también hay cizaña. Como les digo, usted conocerá más de alguno que se han infiltrado en las iglesias, que en lugar de expandir el reino de Dios, de llevar las buenas nuevas, lo que llevan son cizaña. No sabemos quién es quién hasta que den sus frutos. Así es la manera como usted los puede reconocer. Siempre vamos a encontrar Ananías, siempre vamos a encontrar Zafiras, siempre vamos a encontrar Judas a nuestro lado, que querrán ahogar la enseñanza o confundir la palabra de Dios. Cuando el trigo y la cizaña van en su primera etapa de crecimiento, o sea, cuando van creciendo, cuando un cristiano empieza a conocer de Dios, es muy fácil muchas veces confundir si ya tiene tiempo o no, porque está bien eufórico, está bien metido en la palabra. Y uno puede decir, está bien lleno del Señor, y tal vez está empezando. Pero sabe, a veces es difícil diferenciar entre un verdadero cristiano y otro no. Un cristiano en crecimiento lo podemos ver, ¿no? No es tan fácil diferenciarlas, ya que son parecidas, pero miren, no iguales. La diferencia entre los creyentes verdaderos y los falsos no siempre es evidente. Sin embargo, no es nuestro trabajo eliminarlos o echarlos del templo, como hacen muchos. Llegará el tiempo en que Dios recogerá la cosecha. Recuerde esto: si alguien está atrapado en la oscuridad, mantenerlos alejados de la luz no los ayudará. Es por eso que Jesús dijo, bueno, el dueño del terreno dijo, ¿verdad? No, dejen que los dos crezcan. No vaya a ser que arranquen también trigo. Mejor que crezcan, y cuando se dé el tiempo de la siega, o sea, el tiempo de recoger. La siega es cuando ya algo ha dado su fruto. Entonces van a saber ustedes qué recoger. Se van a dar cuenta que la cizaña no ha dado fruto, entonces dice que hay que hacer los manojos y hay que echarlos al fuego y quemarlas. Pero el trigo que ha dado fruto lo van a recoger y lo van a poner en mis graneros. Graneros tipo del reino de Dios, tipo del paraíso. A veces es necesario, pues, como no los podemos identificar hasta que den sus frutos, usted sabe, ya muchas veces se han infiltrado gente de las iglesias que dice ser cristianos, pero en realidad lo que llegan es a causar un desorden, a causar conflictos, a causar diversidad de situaciones. Por eso la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Si alguien está atrapado en la oscuridad, mantenerlos alejados de la luz no ayudará, sino que va a ayudar conforme crezcan. Usted como cristiano, como usted va creciendo en la palabra de Dios, se va a dar cuenta y los va a poder identificar. Por eso Mateo capítulo 7, versículos 15 al 20, esta es traducción, nueva traducción viviente, dice: ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce buenos frutos y un mal árbol produce malos frutos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo
no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es. De la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. ¿Cómo podemos identificar las acciones? Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5, traducción del lenguaje actual. Pónganse a pensar en su manera de vivir y vean si de verdad siguen confiando en Cristo. Hagan la prueba. Y si la pasan, es porque Él vive en ustedes. Pero si no confían en Cristo de verdad, es porque Él no está en ustedes. Mire cómo se pueden identificar las acciones de alguien que da fruto o no da fruto. Por eso es importante, mis amados hermanos, como cristianos ir creciendo, ir madurando para poder dar frutos. Si no hemos dado frutos, dice lo que dice 2 Corintios, lo voy a leer otra vez. Esta versión, traducción del lenguaje actual me gustó. Dice, pónganse a pensar en su manera de vivir. Pónganse a pensar usted en su manera de vivir. Y vea si de verdad sigue usted confiando en Cristo. Haga la prueba. Y si la pasan, es porque Él vive en ustedes. Pero si no confían en Cristo de verdad, es porque Él no está en ustedes. Y para reforzar un poco más, Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23 nos habla esto. Esto es Reina Valera del 60. Nos dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Versículo 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Muchos van a decir, muchos van a profesar, decir que son cristianos. Y he aquí que el testimonio que dan no va de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice. Y no va a ir ni de acuerdo con lo que tal vez dicen. Por eso nuestra manera de vivir y nuestras acciones tienen que ir junto con lo que nosotros creemos. Muchos falsos cristianos se presentarán delante de Jesús y Él les dirá, no te conozco. Por tanto, es necesario, mis amados hermanos, examinarnos delante de Dios. Pero no se ponga triste, ¿sabe? Aquí hay una buena noticia. Lo bueno de todo esto es que podemos nosotros elegir si crecemos como buena semilla que se convierte en el trigo o mala semilla que se convierte en mala hierba que no da fruto. La palabra de Dios es semilla plantada en nuestros corazones y tiene la capacidad de crecer y dar fruto en nuestras vidas, tanto terrenal como la celestial. Se nos ha dado la oportunidad a nosotros de determinar nuestro destino. En esta parábola Jesús nos advierte, pero también depende de nosotros elegir si somos obedientes o somos desobedientes. Mis amados hermanos, que el Señor me los bendiga y siga con nosotros en nuestros servicios de los días domingos a las 10 de la mañana. Estamos teniendo nuestros servicios en el parqueo de la iglesia. Que el Señor me los bendiga y que sigan teniendo buen día.